Buenos días a todos. Vamos a iniciar con algo de la materia de base de datos para aplicaciones. La unidad es la unidad número 1, es manipulación avanzada. El tema va a ser sobre la instalación y configuración del entorno de desarrollo. En este caso, el cuatrimestre pasado, si recuerdan, vimos MySQL, pero a nivel o en modo consola. Por ahí, si no recuerdan, les voy a mostrar la ventana más o menos de cómo se veía nuestro MySQL en modo consola a través de comandos. En este caso, yo ya escribí mi password y escribí un show databases. Aquí en esta línea lo terminé con punto y coma. Acuérdense que cada línea o cada sentencia se debe terminar con punto y coma para poderse ejecutar. Y tengo estas cuatro bases de datos o estos cuatro esquemas. El esquema de información, la base de datos de MySQL por defecto, el performance y el de sistema. ¿Sale? Estas son las cuatro bases de datos o los cuatro esquemas que tenemos por defecto cuando instalamos el MySQL desde el app server. Acuérdense que en la clase de aplicaciones web instalamos un servidor de páginas web y por defecto tiene estos cuatro componentes, estas cuatro bases de datos. ¿Sale? Entonces aquí podemos hacer el select, el update, el delete y el insert. Sin embargo, digamos, es un poco tedioso el estar recordando cada una de las sentencias, la estructura. Para ello hay ciertas herramientas que podemos utilizar, por ejemplo la interfaz gráfica o la interfaz de desarrollo que se llama MySQL Workbench, que es la interfaz para que no utilicemos esta situación o digamos esta interfaz de modo consola o modo comandos. Para ello vamos a ir a esta carpeta que he creado, software para base de datos. Vamos a darle un clic y aquí vamos a localizar un archivo que se llama MySQL Workbench Community 6.0. Hay unas versiones mucho más actuales, sin embargo con esta versión es más que suficiente. Vamos a darle aquí donde dice instalar. Vamos a ver una opción que dice que es el asistente de Workbench o de MySQL, que es la interfaz gráfica. Vamos a darle next. Nos pide o nos indica o nos pide que indiquemos dónde vamos a instalarlo. En este caso pues podemos dejar la misma carpeta que trae por defecto, no hay problema. Y nos da dos opciones, una opción completa o una opción personalizada. En este caso vamos a dejar la opción completa y vamos a darle instalar. En este caso, como les menciono, va a ser, digamos, una instalación bastante simple, bastante sencilla. Sin embargo, nos va a permitir utilizar o manipular nuestro MySQL, nuestras sentencias SQL, de una forma mucho más sencilla, mucho más práctica. Y podemos hacer muchas cosas de forma gráfica. Empezando desde el modelo relacional, podemos hacer nuestro esquema y podemos convertirlo en una base de datos de manera muy simple, de manera muy sencilla. Entonces, eso nos va a ir facilitando el uso o la manipulación de nuestras bases de datos. Entonces, vamos a dejar por ahí que termine de hacer la instalación para que podamos ver la interfaz que podemos manipular o que podemos utilizar a través de MySQL Workbench 6.0. Aquí dice que si deseamos iniciar MySQL Workbench de una vez o en este momento, vamos a darle que sí y vamos a darle finalizar. Por ahí se va a estar abriendo la interfaz gráfica
de MySQL Workbench para que podamos manipular nuestras bases de datos. Cabe mencionar que hay muchas interfaces o muchos programas o editores. Está HDSQL, está PHPMyAdmin que lo digamos lo otorga el servidor de páginas web en este caso. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar podemos utilizar este MySQL Workbench, que es un gestor o una interfaz mucho más amigable, considero yo, y que pueden utilizar sin ningún problema. Para iniciar o para dar inicio o para poder ir reconociendo esta interfaz, vamos a darle aquí en el símbolo donde tiene un signo de más y nos deja abrir o nos abre nos apertura una ventana que nos dice Setup New Connection, ¿sale? Entonces aquí vamos a crear una nueva cadena de conexión para poder conectar esta interfaz o esta interfaz gráfica con el gestor de MySQL, que es, digamos, el modo consola. Aquí yo le voy a poner conexión 2020. Dice que el método de conexión va a ser a través de TCP/IP. Aquí en hostname tiene por defecto la IP 127.0.0.1. Esta IP es la IP que tiene por defecto el localhost o nuestra máquina, pero de modo local. Es decir, cuando tenemos nuestro servidor de páginas web y nuestro servidor de bases de datos en nuestra misma máquina, debemos utilizar esta IP. Siempre que utilicemos 127.0.0.1 es la IP del servidor local, ¿sale? Aquí les decía en el video anterior, el puerto es importante porque va a ser el canal por el cual se comuniquen estas dos, esas dos herramientas, tanto la página web con la base de datos, y la base de datos le va a responder por el mismo puerto, ¿sale? Entonces, si en algún momento ustedes llegan a cambiar este puerto por algún otro puerto diferente por cuestiones de duplicidad, deberán recordar y colocar ese puerto en este punto. El usuario por defecto, el nombre del usuario por defecto es root. Ese, digamos, es el usuario, digamos, el que tiene mayor jerarquía. Sin embargo, ustedes con el paso del tiempo podrán ir creando nuevos usuarios con ciertos privilegios o delimitar ciertos privilegios, a lo mejor irle otorgando ciertos alcances a los usuarios dependiendo de las necesidades o de las funciones que tengan dentro del desarrollo de su sistema o dentro de sus aplicaciones. Para testear o para checar si la conexión es correcta, vamos a darle en esta opción en donde dice Test Connection. Dice que nos requiere el password para poder hacer ese testeo. Vamos a ponerle el password que introdujimos cuando instalamos MySQL. Y dice que se conectó a MySQL a través del localhost por el puerto 3306 con el usuario root y que los parámetros son correctos. Le vamos a dar OK y le vamos a dar OK para finalizar y para poder tener nuestra cadena de conexión. Finalmente vamos a darle doble clic aquí en conexión 2020. Nos vuelve a pedir el password. Si sabemos que es una computadora que vamos a estar utilizando frecuentemente y que de cierta manera no hay problema de guardar nuestro password, podemos activar esta casilla que dice Save Password Invalid, ¿sale? Entonces vamos a darle nuestro password, vamos a escribir nuestro password y vamos a darle aquí.
Vamos a activar esta casilla. ¿Para qué? Para que no nos esté pidiendo cada vez que entremos nuestro password. Le vamos a dar OK. Se va a abrir la interfaz. Y vamos a mostrar, o se van a mostrar, los esquemas o las bases de datos que trae por defecto. ¿Sale? Si se dan cuenta, aquí solamente de las 4 bases de datos que vimos aquí en la consola de MySQL, solamente esta última, que se llama SIS o SIS, aparece en este modo consola. ¿Por qué? Porque es la única que tenemos acceso. ¿Para qué? Porque de las otras bases de datos serán para poder manipular, digamos, el gestor de MySQL. Entonces no nos deja tener acceso como tal, solamente tenemos permitido o acceso a esta base de datos. ¿Sale? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí para este video. Un próximo video les voy a explicar cómo crear una base de datos a partir de un modelo relacional y poderlo convertir a una base de datos. ¿Sale? Entonces hasta este punto vamos a culminar con este video. Hasta luego.